Balance. Ministro Néstor Reverol informó que más de 11 millones de venezolanos se desplazaron en todo el país. Exige pronunciamiento. Diputado Juan Miguel Mateus denuncia que no existe suficiente información oficial sobre motín de Poli Carabobo. Semana Santa. Al menos 7.000 personas se movilizaron por Terminal de Oriente. Falta de vacunas. Diputado José Manuel Olivares asegura que crisis hospitalaria de Venezuela repercute en países fronterizos. Sin víctimas fatales, accidente en la autopista Vallecoche dejó 6 personas lesionadas. En segunda vuelta, Costa Rica eligió presidente al periodista de centro izquierda Carlos Alvarado. Intraficable. Felipe Rivero completó sus 2 primeros salvados de la campaña con 5 ponches. Continúan los preparativos. El príncipe Harry y Meghan Markle irán de luna de miel a África. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muy buenas tardes, Venezuela. Les saludamos en nombre del equipo de Noticiero Venevisión, Milagro Zambrano y esta servidora Endrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones y lo hacemos de inmediato. El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó en el balance del operativo Semana Santa Segura que más de 11 millones de venezolanos se desplazaron en todo el territorio nacional. Destacó a los estados Sucre, Mérida y Nueva Esparta como los principales destinos de los temporadistas. 195.171 hombres y mujeres se desplegaron con todo su equipo logístico, ambulancia, grúa, patrulla, moto, a lo largo y ancho del territorio, cubriendo más de 10.000 kilómetros de carretera. 11.728.154 personas se desplazaron a lo largo y ancho de nuestra querida patria Venezuela. El 58% de esta afluencia turística se concentraron en los estados Falcón, Vargas, Miranda, Anzoátegui y Aragua. Y así como también queremos informar, más del 80% de la capacidad hotelera. También el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos nos permitió atender de manera oportuna a las personas que realmente lo necesitaban. Se hicieron 3.328 traslados en ambulancia. Se hicieron 3.717 atenciones paramédicas. Pero también es importante destacar que fueron salvados de ser fallecidos por inmersión 178 personas. Es allí donde se ve la reacción inmediata de nuestros cuerpos de seguridad. Reverol destacó que se realizó con éxito el 16º Festival Deportivo y Cultural en parques, ríos y balnearios, el cual ofreció alternativas de recreación a más de 4 millones de venezolanos. El presidente de la Comisión de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional, José Manuel Olivares, denunció que la crisis hospitalaria de Venezuela repercute en los países fronterizos, producto de los altos niveles de migración que se han elevado considerablemente en el último año. El diputado afirmó que el gobierno no pone a disposición de los ciudadanos las vacunas necesarias por el hecho de no reconocer la existencia de las enfermedades. Instó al Ejecutivo a despolitizar el sistema de salud. Hoy somos exportadores de sarampión. La malaria es un desastre, el tema de la malaria en nuestro país. Somos exportadores. El 90% de la malaria de América la da Venezuela, la produce Venezuela, y nuestros casos de malaria van a Colombia, van a Brasil, van a la Guyana. El gobierno hoy tiene vacunas para el sarampión y no termina de reconocer la epidemia de sarampión y de iniciar jornadas de vacunación contra el sarampión. América había sido declarado un país libre de sarampión hace 8 años. Bueno, producto de la crisis que vive Venezuela, hoy vemos cómo el sarampión vuelve a estar en la palestra pública y es producto del caos del sistema de salud que vive Venezuela. Nuestros niveles de vacunación están alrededor del 40-45% y no vemos que el gobierno reaccione. A propósito de las elecciones presidenciales, Olivares exhortó al candidato Henry Falcón a reconsiderar su participación, tomando en cuenta que no habrá la observación internacional que él mismo había exigido. Ya es público y notorio que la ONU no va a venir a Venezuela, que no hay condiciones electorales. Yo creo que es momento
que el comando de campaña, Henry Falcón, verifique el sustento de su decisión de ir a la elección, que vea la posibilidad real, que tiene que una oportunidad de salirse del simulacro electoral, de seguir siendo parte de esta unidad que es la mayoría del país que quiere cambio. Porque si el candidato Falcón continúa en la carrera, bueno, tendríamos dos candidatos populistas, dos propuestas engañosas, dos propuestas de campaña llenas de mentiras, y este país yo creo que está ya asqueado y cansado de la política de la mentira. El parlamentario recordó que su hermano Juan Carlos Olivares se encuentra detenido en la sede del SEBIN ubicada en el Helicoide desde hace 6 meses. Aseguró que su audiencia ha sido aplazada en múltiples oportunidades. Se hizo un llamado para que no siga aumentando el número de presos políticos. El Consejo Nacional Electoral convocó a los partidos políticos que participarán en las elecciones del 20 de mayo a inscribirse en el Registro de Información Financiera Electoral. Entre el próximo viernes 6 hasta el miércoles 25 de abril, las organizaciones políticas deberán entregar 3 cuadernos contables, uno de 2 columnas y otro de 3 columnas, ante la Oficina Nacional de Financiamiento de SNE, ubicada en Plaza Venezuela, para abrir el proceso de contabilidad de sus operaciones económicas y financieras. Además, deberán consignar la planilla de inscripción, la constancia de designación del responsable de las finanzas, fotocopia de la cédula de identidad del responsable de las finanzas original y fotocopia del soporte de la cuenta bancaria a ser utilizada para el manejo de los fondos del financiamiento de la campaña electoral, indicando firmas autorizadas y copia del registro de información fiscal RIF. La convocatoria fue extendida a los grupos de electores, comunidades y organizaciones indígenas y a los candidatos inscritos para la contienda electoral. El CNE informó que desde el 21 de mayo hasta el 19 de julio se efectuará la rendición de cuenta de la campaña electoral y desde el 20 de julio se auditará esa información. El canciller de Guyana, Kerr Gringet, advirtió que su gobierno y el de Venezuela tendrán que aceptar el veredicto que emita la Corte Internacional de Justicia de La Haya o enfrentar sanciones de la ONU si violan la decisión sobre la disputa fronteriza por la región del Esequibo. El gobierno de Guyana entregó esta semana una solicitud a la Corte Internacional de Justicia en la que pide al tribunal que valide legalmente el laudo arbitral de 1899 relacionado con la disputa fronteriza con Venezuela por la región del Esequibo. Gringet dijo que si se violenta cualquier decisión de la ONU, habrá una diversidad de opiniones. El gobierno de Venezuela no acepta que la ONU pase a la Corte Internacional de La Haya el diferendo limítrofe por el Esequibo. Considera inaceptable recurrir a un arreglo judicial. Durante la misa de resurrección en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, el Papa Francisco pidió al pueblo venezolano que encuentre una solución pacífica a la crisis que atraviesa el país. Desde la logia central de la Basílica, Francisco solicitó en el mensaje pascual que no falte la acogida y asistencia para quienes se han visto obligados a abandonar su tierra. Para el pueblo venezolano, que como han escrito sus obispos, vive en una especie de tierra extranjera dentro de su propio país. Que esa nación, por el poder de la resurrección del Señor Jesús, encuentre una manera justa, pacífica y humana de superar rápidamente las crisis políticas y humanitarias que la afectan. El Papa pidió por el cese del conflicto en Siria, invocó la paz para Tierra Santa, lamentó las injusticias y violencias, la exclusión, el hambre, la falta de trabajo, el rechazo social hacia los refugiados, las víctimas del narcotráfico, de la trata de personas y de las distintas formas de esclavitud. En Costa Rica, el candidato oficialista del Partido Acción Ciudadana, Carlos Alvarado, fue el ganador de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas este domingo. Álvaro Sánchez, de nuestro canal aliado Teletica, tiene los detalles. Adelante, buenas tardes. Gracias, colegas. Costa Rica amanece este lunes con nuevo presidente electo. Se trata del oficialista Carlos Alvarado Quesada, de 37 años y del Partido Acción Ciudadana. Según el más reciente corte hecho por el Tribunal Supremo de Elecciones este domingo a eso de las 8:45 de la noche, con el 90.6% de las mesas escrutadas, se tiene por sentado que Carlos Alvarado cuenta con un 60.66% de los votos válidos emitidos y Fabricio Alvarado del Partido Restauración Nacional con un 39.33%.
Por supuesto que la celebración no se hizo esperar por parte de los seguidores o simpatizantes del Partido Acción Ciudadana por varias partes de la capital. En medio de una gran fiesta en una localidad ubicada aproximadamente a 3 kilómetros del centro de la ciudad capital, en San Pedro de Montes de Oca, que es la base de operaciones del Partido Acción Ciudadana, también Carlos Alvarado, quien es periodista, escritor y politólogo, dio su discurso ante cientos de simpatizantes. Muchísimas gracias, Costa Rica. Muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que trabajaron para hacer este momento una realidad. Hoy el mundo vuelve su mirada hacia Costa Rica y Costa Rica una vez más lanza un hermoso mensaje democrático. Bien hecho, Costa Rica. A eso del mediodía de hoy, de este lunes, el Tribunal Supremo de Elecciones realizará un nuevo corte. Lo cierto es que Costa Rica tiene nuevo presidente electo. Se trata del oficialista Carlos Alvarado Quesada. Ese es un reporte de Álvaro Sánchez desde San José, Costa Rica, para la Alianza Informativa Latinoamericana. Gracias, Álvaro. Continuamos con más. En Bolivia, el presidente Evo Morales anunció que pedirá una investigación parlamentaria sobre Odebrecht, aunque precisó que ni él ni su gobierno están implicados en el caso de corrupción que vincula a la constructora brasileña. Durante un acto en La Paz, el mandatario boliviano aseguró que solicitará indagar a esas autoridades para dar con los autores en caso de que haya habido extorsión y soborno en la adjudicación de construcciones de obras. La solicitud llega después de que se recabara información sobre la investigación que realiza Brasil a Odebrecht y que mencionaría al país suramericano. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. A regreso. Histórico. Líder de Corea del Norte asistió a concierto de estrellas musicales surcoreanas. Los detalles en breve, no se aparten, ya volvemos. Continuamos. El candidato presidencial Henry Falcón aseguró que de ganar las elecciones el próximo 20 de mayo solicitará préstamos por al menos 12.000 millones de dólares para reactivar el sector petrolero. Falcón insistió en que PDVSA necesita recurrir a organismos internacionales para recuperar la producción que se ha visto mermada en los últimos años, afectando así el flujo de caja del país. A su juicio es necesario solicitar sin ningún complejo créditos a organismos de cooperación financiera como el Fondo Monetario Internacional. El presidente de Avanzada Progresista sostuvo además que apostará por una política imparcial en la que mantendrán las alianzas con las estrellas de estatales de Rusia, China y 2 aliados estratégicos de Venezuela en materia económica. El Banco Central de Venezuela informó que tras 7 subastas realizadas, el Sistema Complementario de Divisas DICON ha asignado $5.724.277 a personas naturales y jurídicas. Desde la primera puja de este año, cuando el tipo de cambio se ubicaba en 30.987 bolívares por euro, equivalente a 25.000 bolívares por dólar, y la última cuando promedió 61.169 bolívares por euro, es decir, 49.777 por dólar. La divisa estadounidense se ha incrementado a 99.11%. El Banco Central reactivó las subastas a finales de enero, luego de que en septiembre de 2017 se suspendiera. En aquel momento registró una tasa de 3.345 bolívares por dólar y 4.142 por euro. El gobierno de Venezuela celebró los resultados de las elecciones presidenciales en Costa Rica, donde resultó electo el oficialista Carlos Alvarado Quesada. Mediante un comunicado emitido por la Cancillería, el presidente de la República, Nicolás Maduro, calificó de exitosa la jornada electoral celebrada este domingo, 1 de abril, y felicitó la participación de los costarricenses. En la misiva, el Ejecutivo Nacional expresó su voluntad de construir relaciones bilaterales basadas en el respeto, la no injerencia en los asuntos internos, la autodeterminación, la soberanía y la construcción de América Latina y el Caribe como una zona de paz, próspera y unida. En Yaracuy, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana incautaron 25.4 kilos de droga en el punto de atención Casteja, municipio Peña. Se conoció que la sustancia era proveniente del estado Zulia. Joel Vargas nos tiene los detalles. La droga venía oculta en la parte del tanque de gasolina y gracias a la acción de los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y la utilización de los semovientes caninos, se logra este decomiso, que tenía como destino la ciudad de Puerto Cabello. Según las investigaciones, la actitud nerviosa del conductor y sus acompañantes alertó a los funcionarios.
Efectivos adscritos a la Unidad Regional Antidroga del Estado de Yaracuy efectuaron la incautación de 25.4 kilos de la droga denominada marihuana, la cual era trasladada en un compartimiento oculto de un vehículo Gran Marquis conducido por un ciudadano y 5 acompañantes, 5 damas procedentes del estado Zulia, probablemente con destino al estado Carabobo, específicamente al sector de la ciudad de Puerto Cabello. Las investigaciones esperan determinar si la droga es traída del vecino país de Colombia hacia Venezuela. En este operativo de seguridad, por órdenes del comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, Richard López Vargas, se desplegó el alto mando de este componente para garantizar la seguridad y la atención a la ciudadanía. Desde Yaracuy reportó Joel Vargas para Noticiero Venevisión. En la mañana de este lunes se registró un accidente en la autopista Vallecoche a la altura de la urbanización Santa Mónica que dejó 6 personas lesionadas. En el hecho estuvieron involucrados 12 vehículos. Usuarios de Twitter indicaron que el accidente causó fuerte retraso en la zona. Aseguraron que hubo un derrame de combustible que más tarde fue controlado por los cuerpos de seguridad del Estado. Se conoció que paramédicos viales controlaron la situación y normalizaron el tráfico. Hasta los momentos no hay reportes de víctimas lamentables en el lugar. El presidente de Corpoturismo del Estado Monagas, María Eugenia Cabello, exhortó a los venezolanos a continuar las rutas turísticas por la entidad. Garantizó contar con diversas actividades culturales para el disfrute de propios y visitantes. Tanto Cabello como la presidenta de la Fundación Nuestra Tierra, Leudis González, aseguraron que la implementación de una ruta ecoturística en la entidad facilitará el recibimiento y libre desplazamiento de los temporadistas. Nosotros amamos a Caripito, amamos a Monagas y amamos a Venezuela y debemos seguir impulsando nuestro Estado, impulsando con muchísimos valores, valores familiares, valores de hermano, que continuemos en esa unión para todos, para seguir creciendo y seguir impulsando nuestra hermosísima Venezuela, que es para quererla. Los invitamos a seguir visitando y acompañándonos en estos actos religiosos, que de verdad en sus 51 años ha sido espectacular toda esta semana y los esperamos aquí. Ambas aplaudieron el alto índice de visitantes durante el asueto de Semana Santa, por lo que no descartan haberse posicionado como uno de los sectores turísticos más concurridos. Hacemos una breve pausa. A regreso tenemos más información, quédense allí. Lenin Navarro, gerente del Terminal de Oriente, informó que al menos 7.000 personas se movilizaron por este puerto terrestre durante el asueto de Semana Santa. Se estima que en las próximas horas regresen la mayoría de los temporadistas. Santiago Gutiérrez se encuentra en el lugar y desde allí nos trae los detalles. Muy buenas tardes, Santiago, te escuchamos. Hola, muchísimas gracias, amigos. Muy buenas tardes. A esta hora se aprecia cierto movimiento de gente, no solamente que está regresando, sino de algunos que decidieron venir a Caracas a pasar los días de la Semana Mayor y están tratando de regresar a distintas zonas o ciudades del oriente del país. Nosotros previamente conversamos con algunos de esos pasajeros. Veamos qué nos dijeron. Voy para el Tigre y no consigo pasaje temprano para ir para allá. ¿Qué tiempo tienes aquí en el terminal? Vengo llegando ahorita. ¿Qué te dicen? Me dicen que para las 3:45 o para la noche, a las 7 de la noche más o menos. ¿Hay alguna unidad habilitada? Ahorita no hay, sino para más tarde que hay. Sí consigo boleto, pero lo que quieren es la mitad de los reales, la mitad del efectivo y la mitad por punto. Y no se consigue el efectivo. Una crítica que no se puede conseguir el efectivo por ningún lado. Y quieren la mitad y mitad, o sea... Voy a hablar con la muchacha para ver qué posibilidades hay, para ver si me puedo ir para allá, para Puerto Ordaz, porque necesito viajar. También previamente conversamos con algunos viajeros que regresan de distintas zonas del occidente del país hacia la ciudad capital, y esto fue en el terminal de La Bandera. Vean. El viaje estuvo, bueno. Hubo que hacer transbordo porque el transporte está bastante rudo. El efectivo está bastante rudo. Se pasa trabajo por eso, pero en cuestión de seguridad sí todo estaba bien. Se estima que aproximadamente un 10-15% de los viajeros ha regresado por este terminal y como lo señaláramos al principio, se estima que en las próximas horas, a más tardar mañana martes a mediodía, debe haber regresado el resto de los temporadistas quienes decidieron ir al oriente o al occidente del país. Santiago Gutiérrez, Noticiero Venevisión. Gracias, Santiago. Iniciamos el recorrido por las notas. Lo hacemos en Sudáfrica.
Así es, donde murió este lunes a la edad de 81 años Winnie Mandela, quien fuera la segunda esposa del expresidente Nelson Mandela. La política y activista sufría una infección en los riñones, por lo que fue hospitalizada y dada de alta el pasado 20 de enero. La mujer era reconocida por ser uno de los símbolos de lucha contra el régimen de segregación racial conocido como apartheid, junto a su marido. En Ecuador, familiares revelaron la identidad de los 3 miembros del equipo periodístico del diario El Comercio, secuestrado el pasado lunes en la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia. Se trata del periodista Javier Ortega, del fotógrafo Paul Rivas y del conductor Efraín Segarra, desaparecidos mientras realizaban una cobertura sobre las condiciones de vida de los pobladores en esta zona. Se conoció que los 3 trabajadores se encuentran bien de salud. En México, 7 personas murieron, entre ellas 6 policías y 22 resultaron heridas tras un motín en una penitenciaría de Veracruz, considerado el más violento en la última década en la entidad. La situación se registró en el penal de La Toma en respuesta a un operativo sorpresa para sacar a 4 reos de alta peligrosidad que mantenían el control del lugar. China anunció la imposición de aranceles comerciales a 128 productos estadounidenses como respuesta a las tarifas de Washington sobre el acero y el aluminio. La medida, que entrará en vigor este lunes, afecta importaciones valoradas en $3.000 millones. De esta forma serán gravados con 15% de impuesto algunas frutas frescas, frutos secos o vino, mientras que la carne de cerdo tendrá una tasa de 25%. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá al primer ministro de Japón, Shinzo Abe, los próximos 17 y 18 de abril para debatir su encuentro con el líder norcoreano Kim Jong-un. Según la Casa Blanca, los mandatarios se reunirán en la residencia privada de Trump en Florida, donde además reafirmarán la alianza y los vínculos comerciales entre ambos países. En Corea del Norte, Kim Jong-un acudió junto a su esposa a un concierto ofrecido por artistas surcoreanos en Pyongyang, el primero en más de una década. El mandatario, quien es el primer líder de ese país en asistir a una actuación de Seúl de este tipo, presenció en el Gran Teatro del Este uno de los espectáculos del grupo de 160 artistas que incluyen conocidas figuras del llamado K-pop. En Egipto, Abdel Fattah al-Sisi fue reelecto para un segundo mandato como presidente del país tras anunciarse los resultados de las elecciones celebradas entre el 26 y 28 de marzo. Según la Autoridad Nacional Electoral del país, el actual mandatario obtuvo 97.8% de los votos frente a su único rival, Mustafa Musa. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump afirmó este lunes que el plan DACA, que protege a miles de jóvenes indocumentados de la deportación, está muerto y urgió a México a frenar las presuntas caravanas de inmigrantes que se dirigen a su país. Desde el Twitter, el mandatario indicó que el programa ya no funciona e instó a construir el muro y asegurar las fronteras entre ambos países con la legislación adecuada. El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, acusó a Reino Unido, Estados Unidos y otros países de mentir abiertamente en el caso del envenenamiento del ex espía Sergei Skripal y su hija Yulia, esta última quien permanece hospitalizada, aunque con mejoría. El diplomático reiteró que su país no tenía motivos para la intoxicación y sugirió que las acusaciones podrían ser de beneficio para los servicios especiales británicos. Bolivia asumirá en octubre por segunda ocasión la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Así lo anunció el embajador del país ante la ONU, Sacha Llorenti, quien resaltó que su país prepara una agenda con un mensaje de paz. El laboratorio espacial chino Tiangong-1 se desintegró este lunes casi por completo sobre el Pacífico Sur sin generar daños. Tras meses de incertidumbre por las hipotéticas lesiones que pudiera causar, la mayor parte de su estructura se destruyó durante su entrada a la atmósfera por la fricción a altas velocidades. El Tiangong-1, que orbitaba sin control alrededor de la Tierra, dejó de ser operativo en marzo de 2016. El diputado ante la Asamblea Nacional, Juan Miguel Mateus, denunció que no existe suficiente información oficial sobre la muerte de 68 personas, según el Ministerio Público, en un motín ocurrido en la comandancia de la Policía de Carabobo el pasado 28 de marzo. Manuel Covela nos tiene el reporte.
Sí, efectivamente. Buenas tardes. El parlamentario criticó el hecho de que existen incongruencias a su juicio en cuanto a las cifras de fallecidos que notificó el Ministerio Público y las que manejan los familiares de las víctimas y los medios de comunicación del Estado Carabobo. A continuación, palabras del diputado Juan Miguel Mateos. ¿Qué ocurrió allí en Carabobo? Pues nadie lo sabe. Nadie es capaz de decir exactamente qué ocurrió el miércoles pasado en el calabozo, en la sala de retención de la policía de Carabobo, porque no hay un parte oficial. Debe decirse además que de esos 68 fallecidos, hasta el día de ayer solo se habían entregado 61 cadáveres, 61 cuerpos. Hay 7 familias que están sufriendo la indignidad de no haber recibido su cadáver y de no poder dar una cristiana sepultura a quienes fallecieron allí. Bien, el parlamentario señaló también que desde la Asamblea Nacional se solicitará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que envíe una delegación al país a fin de que evalúe el sistema carcelario venezolano, y también afirmó que se designará una comisión mixta que investigue los hechos a fin de que se esclarezcan. Es la información. Continúen con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Gracias, Manuel. Hacemos una nueva pausa. En breve tenemos más información. Ya venimos. Continuamos. El jefe del Comando de Campaña Nacional de Henry Falcón, Claudio Fermín, aseguró que el candidato presidencial no se retirará de la campaña, aun cuando no exista observación de la ONU el 20 de mayo. Ángel López nos tiene el reporte. Buenas tardes, Ángel, te escuchamos. Gracias, buenas tardes. El jefe del Comando de Campaña Nacional de Henry Falcón, Claudio Fermín, argumentó que el Estado debió haber solicitado a la misión de acompañamiento de la ONU hace unos 6 meses atrás. Sin embargo, aunque no participe esta misión de la ONU, Henry Falcón no retirará su candidatura. Esto dijo. Falcón llega hasta el final y si los procedimientos internacionales y si la observación internacional pone trabas desde el punto de vista administrativo o de otra naturaleza, pues todo eso lo tenemos que superar. Claudio Fermín informó desde el Comando de Campaña Nacional que Henry Falcón anunciará su plan de gobierno el próximo 10 de abril. Esto y más esta noche en la emisión estelar de Noticiero Venevisión. Sigan con más de nuestra emisión meridiana. Amigas y amigos, iniciamos los deportes con el mejor béisbol del mundo porque varios venezolanos destacaron en la primera semana de Grandes Ligas. Ayer, en una doble jornada entre los Piratas de Pittsburgh y los Tigres de Detroit, el venezolano Felipe Rivero completó 2 salvamentos con 5 ponches. Nos vamos al Comerica Park, novena entrada, y el venezolano Felipe Rivero que retiró en fila la novena entrada con 3 ponches. Miguel Cabrera, su primera víctima, luego Nick Castellanos y después Víctor Martínez. En el segundo compromiso, el nativo de San Felipe propinó ponchas a sus 2 primeros bateadores para luego dominar con fly al derecho a Austin Jackson. De esta manera, el cerrador asegura sus 2 primeros salvados de la campaña para propinarle la barrida a los bengalíes. And 2 outs in the 9th. Nos vamos al Oriole Park en Camden Yards, tercera entrada, y Eduardo Escobar que despacha su primer vuelo cerca de la campaña por todo el jardín central para aumentar la diferencia de los mellizos de Minnesota que derrotaron a los Orioles de Baltimore 7 carreras por 0. En el Coliseo de Oakland, segundo capítulo, y Luis Balbuena que envía la pelota a lo profundo del jardín izquierdo para abrir la pizarra a favor de los angelinos de Los Ángeles de Anaheim, que terminaron derrotando a los Atléticos de Oakland 7 carreras por 4. En ese compromiso también vio acción el venezolano Yusmeiro Petit, que trabajó una entrada completa sin permitir carreras. Pasamos al fútbol europeo porque el Chelsea se aleja cada vez más de la Champions tras caer en casa ante su rival directo por el 4º puesto, el Tottenham Hotspur, 3-1. Álvaro Morata adelantó a los Blues al minuto 30, pero un golazo de Christian Eriksen al final del primer tiempo igualó las acciones y comandó la remontada del Tottenham, que completó Dele Alli con anotaciones al 62 y al 66. 8 puntos de ventaja tienen los Hotspurs sobre el Chelsea. Goles de los venezolanos por el mundo. Salomón Rondón anotó su 6º tanto de la campaña, pero no evitó la caída de un West Bromwich que parece destinado a descender. Victoria 2-1 de Burnley a 6 fechas del final. 10 puntos separan al West Brom de la salvación.
En la MLS, segundo punto en un difícil comienzo para Giovanni Savarese al frente del Portland Timbers. Empate a 2 del equipo de la Ciudad de las Rosas en casa del Chicago Fire. Diego Valeri y Sebastián Blanco anotaron los tantos del equipo de Savarese. Rolf Felcher jugó completo en un estreno estelar de Zlatan Ibrahimovic, que anotó par de golazos. El primero, un bombazo que ha sido tendencia en redes en su estreno con el Galaxy de Los Ángeles. 4-3 la victoria de los Galácticos en el histórico primer derbi de El Tráfico ante el Los Ángeles Fútbol Club. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carilis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con la boda más esperada del año. El príncipe Harry y Meghan eligieron flores blancas para adornar la capilla. El nieto de la reina Isabel II y su prometida han elegido rosas blancas, peonias y dedaleras como adornos florales para su boda, que se celebrará el 19 de mayo, según ha informado el Palacio de Kensington. Philippa Craddock fue la florista designada para la decoración y las flores procederán de los jardines de las residencias de la Corona Británica y del Parque de Windsor. Ella aseguró que espera reflejar la personalidad de ambos con los diseños, y los medios internacionales reseñaron que la peonia es una de las favoritas de Meghan, quien en una oportunidad compartió en sus redes sociales que le hacían infinitamente feliz. Incluso llegó a publicar una foto de un ramo poco después de empezar a mantener una relación sentimental con Harry. También trascendió que ambos se preocupan por su figura para el gran día y dedican más tiempo a ejercitarse. De la luna de miel, aunque no está confirmado, aseguran que irán a África, concretamente a Botswana y Namibia. Recordemos que la pareja tiene una conexión especial con este destino, tanto que el anillo de compromiso de la joven diseñado por el príncipe está hecho con un diamante de Botswana. Y Taylor Swift envió un mensaje a su novio en su nuevo video. La cantante presentó el audiovisual de su tema Delicate y además de ser una producción sencilla, también esconde algunos detalles interesantes y guiños hacia su vida, específicamente de su relación con Joel Alwyn. El video fue grabado en una sola toma, pensado para su visualización en dispositivos móviles y es enteramente vertical. Pero lo que más ha llamado la atención de sus seguidores es que Taylor usa un delicado collar con un grabado de la letra J justo cuando el intérprete canta Debo gustarte por mí. Además, al final del clip, ella sonríe y aparece un hombre muy parecido al actor. Para cerrar, los voy a dejar con Cherry de Aran One. El promocional pertenece a su primer álbum de estudio que está bajo la producción de Nacho y el clip fue filmado en Cuba con la dirección de Daniel Durán. Así llegamos al final. Soy Carilis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Boom, boom, racata, pam, pam, pam. Tú eres campanita, yo Peter Pan. Jovencito pero grande para armar el plan de que te guindes una liana como Tarzán. Tra, tra, cha, cha, tan, tan. Karateca, cinta negra, sensei, tercer dan. Para el flow, un asesino, para la película. A regreso a la entrevista a Venevisión, Endrina estará conversando con Pedro Infante, ministro de la Juventud y el Deporte. Eso será en minutos, no se aparten. Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Pedro Infante, ministro de la Juventud y el Deporte. Gracias por acompañarnos. Saludos, gracias a ustedes también por invitarnos. Sería muy interesante que nos hiciera el balance que tiene de Semana Santa a la par de analizar distintas declaraciones que ha habido tan importantes como las que ofreció el Papa Francisco en uno de los eventos religiosos más importantes y emblemáticos, en el cual voy a citar. Él decía que pedía para que Venezuela encuentre la vía justa, pacífica y humana para salir cuanto antes de la crisis política y humanitaria que le oprime. ¿Qué interpretaciones se pueden dar a estas declaraciones del Papa Francisco? Sí, bueno, primero saludar a todo el pueblo de Venezuela. Hoy, 2 de abril, de acá de Venevisión, que una ventana que se abre para poder explicar a nuestro pueblo. Acaba de terminar la Semana Santa, ¿no? Dábamos un balance hace rato de lo que fue la movilización del pueblo venezolano. Más de 11 millones de personas se movieron por todo el territorio nacional, los distintos estados. Estuvimos desarrollando el operativo Semana Santa Segura, dirigido por el ministro, el mayor general Reverol Torres. También tuvimos el despliegue en 249 destinos turísticos. Tuvimos el Festival de Playas, Parques, Ríos y Balnearios, más de 4.700.000 personas
que participaron, se beneficiaron de este festival. Tuvimos un despliegue también en todas las iglesias, en los templos religiosos del país, donde bueno, el pueblo venezolano pudo participar de manera, digamos, en paz, con tranquilidad, con muchísima seguridad, y disfrutar de esta Semana Mayor, esta Semana Santa, todos los días, miércoles, jueves santo, viernes santo, sábado de gloria, domingo de resurrección. Yo creo que se demuestra que nuestro pueblo es un pueblo de paz, un pueblo de tranquilidad y que pudo tener una Semana Santa feliz y alegre. Y bueno, el Papa decía de las declaraciones del Papa, yo creo que de alguna manera nosotros coincidimos con el Papa. ¿En qué? En que bueno, Venezuela debe conseguir encontrar, el pueblo debe encontrar un camino de solucionar los problemas en paz. Y nosotros hemos propuesto, el presidente ha propuesto, bueno, las elecciones, como lo plantea nuestra Carta Magna, nuestra Constitución. En apenas 48 días serán las elecciones presidenciales el próximo 20 de mayo. Hay ya candidatos inscritos, hay comandos de campañas desplegados, la gente haciendo su campaña y el pueblo venezolano tomará la decisión que tome. Y creo que el resto de los venezolanos y venezolanas asumiremos la decisión que tome nuestro pueblo. Y son las elecciones el camino del diálogo, el camino democrático, el camino que establece nuestra Constitución y el camino que además propuso la Asamblea Nacional Constituyente y que un poder autónomo como el CNE estableció fecha para el 20 de mayo y creo que será el camino. Lo otro tiene que ver con, en primer lugar, cuando nos hablan de canal humanitario, de crisis humanitaria, nosotros decimos, lo primero es que desbloqueen al país, que permitan que el país pueda comerciar con el resto del mundo y adquirir los bienes y servicios que necesita nuestro pueblo. Nosotros más que canal humanitario lo que necesitamos es que los Estados Unidos, que Donald Trump, cese el bloqueo financiero, el bloqueo económico, la persecución a nuestro país, a nuestras cuentas, que podamos hacer, digamos, lo que cualquier país puede hacer para el tema comercial. Ministro, cuando se hace referencia a la humanidad, el gobierno del presidente Chávez y del presidente Nicolás Maduro ha sido muy enfático en rescatar ese carácter humanista que debe tener lo que ustedes llaman este proceso revolucionario. Ha habido como mucha opacidad o falta de información acerca de la crisis ocurrida en Carabobo, que arrojó un saldo fatal de 68 muertos. La gente está reclamando información para que se esclarezca este caso. ¿Cuál es el pronunciamiento oficial que debería haber de su parte como ministro de Juventud y de Deporte? No, mira, sobre ese caso yo diría, en primer lugar, hay autoridades, digamos, el fiscal general que lleva el caso, que ya hizo algunos pronunciamientos y, digamos, en su momento oportuno dará las opiniones, las declaraciones oficiales sobre el caso. Yo atiendo la juventud y el deporte. Sería incluso irresponsable de mi parte poder hacer, digamos, algún comentario, algún pronunciamiento oficial en este tema. Por supuesto, lamentar. Para nosotros siempre un hecho de este tipo es lamentable. Nosotros debemos resguardar la vida de todos los seres humanos, de toda la población, y ese es el principal objetivo del gobierno nacional, del pueblo, del Estado como tal. Y nosotros, bueno, nos sumamos en una voz de lamentar los hechos ocurridos en Carabobo. El plan Chamba Juvenil, la vez anterior que nos visitaban en el estudio hablábamos de el éxodo de venezolanos que en su mayoría son jóvenes que se van del país buscando nuevas oportunidades de trabajo. Hemos visto que el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, tiene una suerte de cruzada internacional convocando que los venezolanos retornen al país. ¿Cuál es el futuro que tiene un joven en Venezuela hoy desde la perspectiva laboral? ¿Cuáles son las oportunidades que existen? Mira, ese es un tema que se ha venido dando, el tema de la migración, un tema que además en todo el mundo, la migración por problemas económicos, por guerra que ha pasado en otros países. Venezuela, bueno, tiene una realidad hoy. Nosotros no desconocemos, el presidente fue muy claro en un mensaje que daba, en una carta que le enviaba también a la juventud venezolana. Decía, en primer lugar, bueno, que todos los venezolanos, estén donde estén, son venezolanos, son compatriotas. Nosotros respetamos, queremos, le mostramos mucho cariño, mucho afecto a todos los venezolanos. El que se haya ido del país, por alguna razón, por la que sea, nosotros desearle lo mejor y también desearle que dejen muy en alto el nombre de Venezuela. Pero además estamos seguros que el que se haya ido del país tiene profunda convicción de querer volver a la patria, porque además es el mejor país del mundo, que atraviesa problemas, que atraviesa dificultades, claro que sí, no las negamos, pero que además estamos construyendo cada día, bueno, soluciones a esos problemas y además todo un camino y toda una, digamos, unas alternativas, oportunidades
para que todos vuelvan, todos regresen. Vamos a esperarlo con los brazos abiertos, aquí se queda, aquí hay un país, aquí hay una juventud que seguimos trabajando, que seguimos construyendo, que seguimos generando riqueza, que vamos a seguir produciendo. Venezuela, hace apenas 2 semanas se anunciaba que Venezuela tiene la 4ª mina más grande de oro del mundo, pero además el éxito del petro, como viene resurgiendo, para la vez que se hablaba de la 4ª mina de oro más grande del mundo, se hablaba de una de las minas más grandes del mundo de cobre. Solo entre esas 2 minas estamos hablando de casi 160.000 millones de euros, que representan en riquezas que debemos ir monetizando, que debemos ir explotando con conciencia ecológica, por supuesto, pero que se debe traducir en bienestar para nuestro pueblo. Ministro, y así va a ser. Ministro, ¿cómo hacer para que Venezuela no se convierta en un pobre país rico? Voy a hacer referencia a esto que usted cita. Está citando de que tenemos una de las 4ª minas más grandes del mundo de oro. ¿Cómo hacer para que esta redistribución de riquezas llegue a todos los venezolanos y en particular a los jóvenes que son el futuro, las generaciones de relevo? Mira, lo primero es tener conciencia de qué tiene nuestro país, de qué es nuestro país. Y yo diría, ¿por qué somos tan amenazados? ¿Por qué somos tan cercados? Bueno, es sencillo. Tienes la reserva más grande de petróleo y el imperialismo norteamericano y su sistema económico depende del petróleo. Y digamos, el sistema económico mundial siempre ha dependido de explotar las riquezas que tienen otros países. En nuestro caso, bueno, hablar de la principal reserva de petróleo del mundo, una de las principales reservas de oro del mundo, de otros minerales, el thorium, el coltán, reservorio de agua, la biodiversidad que hay en nuestro país, 60 o 70% de tierras fértiles, eso nos pone un país que es necesario dominar y controlar. O sea, yo cuando discuto con jóvenes incluso que nos adversan políticamente, siempre digo, sea quien sea el presidente de Venezuela, el imperialismo norteamericano y el sistema imperial mundial le interesa controlar los recursos que hay en este país. O sea, tengamos conciencia de que tenemos muchos recursos. Después, como generación, la responsabilidad que nos toca, que es producir, formarnos, avanzar en el tema de la tecnología, lograr independencia tecnológica y en esa medida lograr independencia en la producción, en la independencia económica y después la independencia financiera. El mundo se mueve con el dólar y hoy por eso aparece también la criptomoneda o la criptoeconomía. Venezuela recibió un reconocimiento recientemente por Rusia en todo el encuentro mundial que hubo sobre blockchain, que nos pone a la vanguardia, que nos pone un gran reto. Y yo diría es como jóvenes, todos los jóvenes que nos ven, que nos escuchan, mira, la tarea nuestra es, en primer lugar, estudiar y seguir preparándonos y formándonos, tener conciencia de que nuestro país es un país con muchas riquezas naturales y, en tercer lugar, que nuestra tarea como generación es, bueno, convertir a nuestro país en un país productivo y que pueda ser lo más independiente posible para poder seguir siendo un país soberano. En materia deportiva, ¿qué se está haciendo para la construcción de nuevos liderazgos y nuevas formas de influencias en las comunidades a través del deporte? Mira, acabamos de terminar ahorita el Festival de Playa, más de 3.000 espacios a nivel nacional, 135 espacios nacionales en los parques, playas, ríos, balnearios. Eso implica el despliegue de por lo menos 20.000 promotores deportivos comunitarios, 30.000 recreadores. Plan Chamba Juvenil tiene una de las líneas de trabajo en el tema de promotores deportivos comunitarios que se vincula a la misión Barrio Adentro Deportivo. Vamos a un proceso de masificación del deporte, vamos a un proceso también de formación del talento humano venezolano, vamos a un proceso de fortalecer la atención social integral a nuestros atletas de selecciones estadales, selecciones nacionales. Estamos preparándonos este año, tenemos los Juegos Suramericanos en Cochabamba, Bolivia, en el mes de mayo, tenemos en julio los Juegos Centroamericanos y del Caribe y tenemos en octubre los Juegos Olímpicos de la Juventud. El deporte no se detiene, tú sabes que el deporte tiene un carácter cíclico y se planifica en función de cada ciclo olímpico. Y ahorita tenemos la mirada puesta en Tokio 2020. Y eso va organizando toda la fuerza, digamos, y el despliegue de toda la intencionalidad del Plan Nacional del Deporte. Pero además de eso, la educación física en todas las escuelas y liceos, la entrega de material deportivo. El presidente nos ha pedido desarrollar un plan de masificación que ha llamado él Revolución Popular Deportiva. Y vamos entonces a cada escuela, a cada liceo, las unidades educativas de talento deportivo. Vamos también, dentro de 2 semanas, tendremos un encuentro con los presidentes de los 335 institutos municipales del deporte, con los presidentes de los 24 institutos regionales del deporte, para desarrollar a profundidad todo lo que tiene que ver con el Plan Nacional del Deporte, tanto la masificación del deporte como el alto rendimiento, pero también la actividad física. Este viernes 6 de abril es el Día Mundial de la Actividad Física. Venezuela es un país que ha crecido en los últimos años muchísimo en la práctica de la actividad física. Trotar, manejar bicicleta, caminar, las bailoterapias, que son un gran movimiento a nivel nacional, o el baile libre, como también se le conoce, el senderismo, entre otros. Vamos a seguir promoviendo aquí en Caracas con la ciclovía. Todas las rutas que tenemos en el Guaraíra Repano, Sabasnieve, por ejemplo, todos los domingos, más allá de todos los domingos, pero los domingos que es el día que más es visitado,
es promover la Cota 1000. Con el gobernador de Miranda estamos trabajando un proyecto que vamos a articular con la alcaldesa de Caracas para que toda la Cota 1000 se repotencie todos los domingos, y también el Parque Francisco de Miranda, el Parque del Este, como se le conoce, Parque Alí Primera, el Parque Hugo Chávez, y así en todos los estados del país promover mucho la práctica del deporte, la actividad física y la educación física, que además eso se traduce en salud para el pueblo, en bienestar para el pueblo. Y la Venezuela Potencia Deportiva será las medallas que conquistemos, pero también un pueblo que practica deporte, que no solo sea espectador, sino que también sea practicante activo del deporte. Ministro, en materia electoral, el tema internacional sigue tomando fuerza y muchos países han dicho que van a desconocer el resultado de las elecciones del 20 de mayo. ¿Qué expectativas hay de ese proceso electoral? Mira, en la misma sintonía del presidente, también de nuestra presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, nosotros como venezolanos nos corresponde exigir siempre que se respete la autodeterminación de un pueblo, que se respete la soberanía de un pueblo, que se respete además las leyes que nosotros mismos nos hemos dado a través de la Asamblea Nacional Constituyente del 99, aquella constitución del 99, y ahora, bueno, toda esta experiencia. El pueblo venezolano va a unas elecciones el 20 de mayo. Yo creo que el 20 de mayo será un gran parlante hablándole al mundo, diciéndole de un pueblo que quiere paz, que quiere tranquilidad, que quiere democracia, que cree en sus instituciones, que cree en las leyes y que escogerá, bueno, al presidente que llevará los destinos del país del 2019 al 2025. Nosotros tenemos una propuesta, tenemos un candidato, el presidente Nicolás Maduro, y nuestro plan es el Plan de la Patria 2025. Nosotros invitamos al que nos adverse, bueno, que se sume a la otra propuesta o que hagan una nueva propuesta, pero nosotros creemos en las elecciones, creemos en la democracia y tenemos, repito, un candidato que es el presidente Nicolás Maduro, que va a la reelección, y tenemos un proyecto que es el plan de la Patria 2025. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Pedro Infante, ministro de la Juventud y el Deporte. Gracias por acompañarnos. Y gracias a ustedes también. Que tengan todos muy buenas tardes. Milagros. Endrina, así culmina la presente emisión de Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4, reporta. Ustedes deciden. A todos, muy buenas tardes. Feliz inicio de semana.